buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. Mi nombre es Angie Camacho y para mí es un gusto acompañarlos durante esta próxima media hora. Arrancamos. En las últimas horas, Colombia fue testigo de unas imágenes que causaron indignación, pero también sin duda preocupación. Y tiene que ver con unos miembros de la fuerza pública, particularmente tres, que del municipio de Argelia, Cauca, presentaban heridas en la piel, producto de esquirlas de granadas, que según información de las fuerzas militares fueron lanzados a través de drones por el grupo terrorista, el Estado Mayor Central de las FARC, una práctica que han estado perfeccionando estos grupos armados criminales y con los que se estaría atacando a la fuerza pública y cuyo objetivo definitivamente, según información de inteligencia, es asesinar a miembros de la fuerza pública, particularmente en departamentos como el Cauca. Una práctica que no es nueva, que hace más o menos un año y medio se ha venido perfeccionando, especialmente por este grupo armado ilegal, y también que según información de las fuerzas militares, solamente en lo que va corrido de este año 2024, ya son 3 los ataques que se han perpetrado a través de esta tecnología. Y para tratar de entender el tema, ¿qué está pasando? ¿De dónde estos grupos armados ilegales adquieren esta tecnología y qué tanto daño precisamente pueden causar a los miembros de la fuerza pública? Es lo que vamos a tratar de resolver durante esta media hora y para eso arrancamos y nos acompaña el coronel precisamente Jairo Ariza, experto en seguridad nacional. Coronel, buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Coronel Jaime Ariza, gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por este llamado y estoy muy agradado con la Caracol Televisión y con la audiencia. Bueno, coronel, ayúdenos a entender a partir de qué momento empiezan los grupos armados ilegales. Sabemos que lo hace la Segunda Marquetalia, también el Estado Mayor Central de las FARC y también, según información de inteligencia, estos grupos armados han venido, digamos, perfeccionando esta táctica. Arrancaron hace unos meses haciendo prácticas muy incipientes, incluso veíamos en algunos videos con libras de arroz, pero hoy vemos que ya son granadas, básicamente lo que ellos están lanzando. ¿En qué momento estos grupos armados se equiparon de esta tecnología y realmente qué tanto daño están causando hoy a las fuerzas militares? Pues creo que lo más acertado es responder a la pregunta desde el momento en que adquirieron una capacidad económica como la que están teniendo los grupos al margen de la ley a raíz de las empresas criminales que han venido administrando en los diferentes territorios de la nación colombiana. Esos acumulados financieros les han permitido tener acceso a tecnologías y a productos con los cuales pues cambian la dinámica del conflicto, como son los drones, que es un ejemplo de cómo lo utilizaron o cómo se vienen utilizando en conflictos simétricos como el conflicto Ucrania-Rusia, donde las unidades ucranianas en una economía de fuerzas han utilizado estas herramientas para la localización y baja de efectivos rusos. La opinión pública nacional tiene que recordar que hace como un año mostraron cómo el ejército ucraniano detectaba patrullas de reconocimiento rusas o puestos de observación o trincheras rusas, posicionamiento y, y, y atrincheramiento, y eran atacados desde el aire con estos drones. Este es un símil de lo que salían en esos videos. Eh, Esto lo han venido utilizando desde hace un tiempo, lo han venido ensayando y lo pusieron a prueba. Lo más importante es que la opinión pública colombiana tiene que tener y tiene que estar en conocimiento de que a medida de que el ejército entre en profundidad en las zonas de retaguardia estratégica delincuencial de los grupos que están delinquiendo en el Cauca, como son el Estado Mayor Central, que es con los que se viene contra los que se viene adelantando la operación militar a raíz del rompimiento del cese al fuego decretado por el gobierno, pues eso va a pasar. Van a tratar de quitarle iniciativa a la operación, demostrar de que la operación es un fracaso a pesar de los resultados y a punta de terrorismo y de acciones con explosivos, pues tratar de quitarle la iniciativa al ejército. Esta utilización de esta tecnología pone en alerta a las entidades judiciales y inclusive a las entidades militares y de policía para arreglar el uso de estos drones, el uso de estas herramientas
que se les puede dar un magnífico, un magnífico uso en otras clases de actividades que no sean de orden ilícito o de terrorismo. Coronel, ¿qué tanto alcance, qué tanta precisión, qué tanto daño pueden causar estas aeronaves no tripuladas? Entendemos que hay algunas que pueden recorrer distancias de hasta 2 kilómetros, pueden con un peso de 400, 500 gramos. O sea, realmente, ¿qué tanta capacidad de daño tiene esta tecnología para estos grupos ilegales? Eh, Esta tecnología pues no está hecha, por lo menos las que están llegando al país no está hecha para acciones armadas. Esto los delincuentes lo han venido adaptando y esa adaptación, pues en cierta forma, si no queda bien, pues le quita capacidad. Pero las aeronaves no tripuladas, ustedes saben, de orden estratégico, pueden tener un alcance mucho mayor. Estas que son de orden táctico, ¿sí? Pues tienen diferentes alcances de acuerdo a la capacidad y de acuerdo a la ubicación del operador, ¿sí? Esas circunstancias hacen que la efectividad de estas armas cambie considerablemente y pone también en entredicho el control militar efectivo de área, porque para el caso de estos aparatos que fueron utilizados en el ataque a las tropas, pues los operadores están en las inmediaciones. Entonces, eso nos permite deducir que las tropas deben ejercer un mayor control efectivo de área, deben tener, hacer una mayor cobertura de las zonas donde el operador pueda tener una visual que la puede tener en la misma cámara, pero que se le facilita mucho más si tiene una visual del área de operaciones mayor. Entonces, deben copar zonas críticas, puntos críticos, elevaciones y zonas que en el campo de batalla enemigo, pues pueden ser determinantes para la utilización de esta herramienta tecnológica. Y sumamos precisamente a esta hora de la noche al contacto a Eric Saumet, es especialista en temas de seguridad y defensa. Eric, buenas noches y gracias por aceptar este contacto de Noticias Caracol ahora. Buenas noches, ¿no? Y las gracias a ustedes y pues a sus órdenes desde este momento. Eric, gracias. Escuchábamos precisamente al coronel que nos explicaba un poco en qué momento comienzan las disidencias de las FARC y otros grupos armados ilegales en el país a utilizar esta tecnología con el propósito de atacar a la fuerza pública y cómo de alguna manera, lo veíamos hace algunas horas, ya se presentaron por lo menos de manera oficial por parte de las fuerzas militares los primeros soldados heridos producto de esta utilización de drones. ¿Están las fuerzas militares de alguna manera perdiendo eso que en otrora era el espacio aéreo, que era de las fuerzas militares de este país, de las fuerzas de aviación de este país, por grupos armados que ahora están intentando invadir y atacar a través del espacio aéreo? ¿Se está perdiendo esa capacidad? No, en lo absoluto. Aquí simplemente se está utilizando un medio que son las aeronaves remotamente tripuladas con fines terroristas, ¿no? No ha perdido el Estado colombiano la capacidad de dominar su espacio aéreo. Lo que sí no tiene en este momento, lo que no tienen en este momento las Fuerzas Armadas colombianas son los suficientes sistemas o medios para evitar que estos ataques se produzcan. Y estos ataques pueden ser evitados empleando sistemas inhibidores. Afortunadamente, la industria de defensa nacional, a través de la empresa Codaltet, ha venido desarrollando un sistema precisamente para evitar este tipo de situaciones. Ese sistema comenzó a desarrollarse a partir del 2021, fue presentado oficialmente en la Feria Aeronáutica el año pasado, 2023 también en la Feria eh, Expo Defensa a finales del año pasado, y ya fue adquirido por la Fuerza Aérea y está siendo desplegada en el Comando Aéreo de Combate número 2, en API, como sistema móvil. Básicamente es un rifle, ¿no?, que tiene una serie de antenas directivas en banda UWB y que pues pueden primero ubicar al dron dentro de un área de aproximadamente 1000 metros, 1 kilómetro a la redonda, y luego interferir la señal y bueno,
bajar a tierra el dron. Sin embargo, esto es un prototipo que es, como todos los prototipos similares al mismo, es relativamente costoso, alrededor de $70,000. Sin embargo, es su producción y su masificación, es decir, su adquisición por parte de las fuerzas militares, lo que va, por un lado, a evitar que estas situaciones se presenten y por otro, a bajar el precio. Y de paso, estamos apoyando a la industria nacional. Pero hay que recordar que, bien, el uso militar de drones, en este caso en particular de cuadricópteros, esos drones que nosotros empleamos de manera recreativa, comenzó durante la Guerra Civil Siria y para realizar misiones ISR, es decir, recoger inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Y es en la guerra en Ucrania, que se desarrolla en este momento en Ucrania en virtud de la invasión rusa a ese país, que comenzaron a emplearse estos drones con fines militares. De manera artesanal en un principio, hace aproximadamente 2 años, en el 2022. Y de la misma manera lo están utilizando las organizaciones terroristas en Colombia, adaptándole unos kits de carga gracias a la capacidad de carga de carga útil de estos drones, granadas que son fabricadas de manera artesanal, que no pueden pesar en conjunto más de 300 gramos. Cada granada esa puede estar pesando 100, 120 gramos y que son lanzadas de manera controlada a través de una interfase a un blanco en tierra. Sin embargo, hay que tener en cuenta adicionalmente que estamos o que creemos nosotros que estas organizaciones terroristas están en una etapa de prueba y error, es decir, eh, aprendiendo a cómo utilizarlos con unos elementos destructivos, en este caso las granadas, que a la fecha pueden causar heridas o heridas leves a las tropas en tierra, pero que no quiere decir que a partir de esa experiencia puedan adquirir sistemas con mayores capacidades y mayores capacidades de carga y por tanto que puedan emplear explosivos que puedan causar daños menores, como ya está sucediendo, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Y con otra serie de artefactos desarrollados sí, de manera industrial para tales efectos. Y en ese sentido quiero trasladarle la pregunta precisamente al coronel Jaime Ariza, si Colombia está en capacidad de adquirir una tecnología robusta como esta de inhibidores, y se lo pregunto en la medida de que es una estrategia criminal que no solamente, como lo dicen ustedes y como lo explican, la vive Colombia, la vive Rusia, la vive Ucrania. ¿Está el país en capacidad incluso económica cuando hoy ni siquiera, digamos, hay problemas hasta para el mantenimiento de las aeronaves colombianas de comprar o por lo menos de tener una tecnología como esta, coronel? Sí, claro, Colombia tiene presupuesto para eso, naturalmente. Además debe hacerlo, porque es una forma de prevenir y anticipar cualquier hecho de mayor envergadura. Hoy fueron 3 soldados, mañana puede ser, naturalmente, eh, puede ser un comandante de una unidad en despliegue, puede ser un miembro destacado del alto gobierno. Es que esta forma de utilización de estos drones pueden tener diferentes usos, inclusive para disminuir los daños colaterales. Pongo de ejemplo la baja que le hicieron al cabecilla de Al-Qaeda el año pasado en Afganistán, las tropas norteamericanas en su lucha contra el terrorismo, fue con un aparato de estos en donde la familia estaba en un cuarto inmediatamente siguiente y el personaje fue dado de baja de forma rápida sin tener afectación a la familia. Entonces, Colombia debe entrar ya en este nivel de anticiparse y neutralizar esta clase de aparatos. Así como lo decía yo anteriormente, debe también tener una capacidad en inteligencia para desarrollar una anticipación estratégica que permita ubicar las zonas donde estos insurgentes y estos delincuentes vienen adquiriendo estas capacidades terroristas para combatirlos, así como se combatieron en su momento los explosivistas, los que eran expertos, por ejemplo, en esta artillería nefasta que fueron los cilindros de gas de la lucha contra la FARC en los años 2000,
Colombia desarrolló, mediante operaciones de inteligencia, la ubicación de gente experta, de explosivistas, se capturaron personal extranjero que venía a preparar y entrenar estos bandidos en esta clase de líderes de artillería artesanal. Hoy la artillería artesanal pues ya perdió su vigencia precisamente por su capacidad de destrucción. Hoy tenemos una nueva modalidad que, como lo dijo mi ilustre compañero de panel, pues también la fue puesta en Siria y, como lo he dicho yo también, en el caso del cabecilla de Al-Qaeda, el egipcio, en el año inmediatamente anterior. Entonces, Colombia debe asumir el reto y debe destinar unos recursos para esto. Es urgente por seguridad nacional y ponerle una reglamentación, verificación y control al uso de estos aparatos. Yo quería también agregarle que no se puede hablar de pérdida del espacio aéreo. Este tipo de aparatos son de tipo táctico, con una capacidad o un radio de acción muy localizable, ¿sí? Muy focalizado. Entonces, pues hablar de la pérdida de un espacio aéreo ya es, por ejemplo, para UAVs de alto alcance, de largo alcance, como los que se utilizan en la lucha contra el terrorismo por parte de Estados Unidos, de la OTAN y otros países que tienen esas capacidades. Nosotros tenemos esas capacidades. La Fuerza Aérea Colombiana ha desarrollado una capacidad de UAVs bastante buena. El Ejército Nacional también en el orden táctico. Pero, como lo decía mi copartícipe, se hacen es para operaciones de reconocimiento, inteligencia, fotografía aérea, ¿sí? Ya la utilización de esto como una arma de bombardeo, utilización de explosivos, pues esto es en ensayo. Y lo vimos en Ucrania con unidades de UAV que atacaban unidades de reconocimiento rusas o que estaban fortificadas, a inclusive antitanque. También las vi utilizarlos contra los tanques T-90 rusos. Entonces, pues esto hace necesario que el ejército vaya a la vanguardia con el nuevo reto que tiene, que como el resto de retos con relación a las armas de uso artesanal han sido suficientemente neutralizados para darle la seguridad que requiere la sociedad colombiana. Usted acaba de hablar, coronel, de un tema importante y tiene que ver con el de la regulación. Y me gustaría que nos detuviéramos en ese punto y me gustaría arrancar con usted, Eric, sobre ¿se necesita una regulación para que no sea, digamos, fácil la adquisición de estos equipos no tripulados? Porque claramente sabemos que las granadas, bueno, es un tema que se consigue en el mercado ilegal, ¿no? No es tan fácil su adquisición como el caso de los drones. ¿Se necesita una regulación para evitar que estos grupos puedan acceder? ¿O aquí qué pasa de por medio, Eric? Arranco con usted. No, regulación hay a través del Aerocivil para el uso y despliegue de este tipo de sistemas. Ya una regulación para, valga la redundancia, regular el comercio. Recordemos que estos son sistemas de uso civil, no son sistemas de uso militar, sino que son empleados para acciones terroristas. Ahora, son empleados en zonas rurales. Usted puede adquirir un sistema de esto y desplazarse con él hasta la zona rural, entregárselo a una organización terrorista y ya hace un mal uso de ese sistema. Entonces, cuando usted adquiere un dron, hay una normatividad que le indica cómo operarlo a una distancia mínima, a una altura mínima del nivel del suelo, etcétera. Precisamente para garantizar los derechos, entre otras cosas el derecho a la intimidad de las personas que precisamente esos aparatos sobrevuelan. Pero ya advertir que una persona o determinar que una persona va a hacer un mal uso de un medio como estos es bastante complicado. Sin embargo, hay que recalcar, como lo dijo mi coronel, que estos son sistemas de tipo táctico, es decir, que tiene un área limitada de uso y básicamente se están empleando en zonas rurales.
Lo que sí hay que advertir es que más allá de que puedan entregar armamento, todavía armamento eh, fabricado de manera artesanal por estas personas, el mejor uso, entre comillas, que pueda hacerse de ellos por parte de estas organizaciones es la recolección de inteligencia, es decir, advertir cuando una unidad de cualquiera de las Fuerzas Armadas se desplace, en qué sentido lo hace, el número de personas que lo integran. A través de ellos pueden vigilarse estaciones o bases, es decir, yo puedo advertir cuándo de una base aérea, ya sea de la policía, del ejército, de la Fuerza Aérea o incluso de la aviación naval, va a desplegar helicópteros o aviones en desarrollo de una operación y yo obtengo esa información en tiempo real. Pero también, dado que estos sistemas por sus medidas, tamaños, pueden emplearse en entornos urbanos, muy probablemente van a ser utilizados en el inmediato futuro en acciones extorsivas. Es decir, usted es víctima de una extorsión y si no accede a la misma, pues puede ser objeto de un atentado terrorista. Es decir, pueden entregar armamento en su lugar de residencia, en su finca. Para la que a ustedes se les pueda ocurrir que puede usarse un sistema de estos, puede emplearse. ¿Qué debe hacer el Estado colombiano? Bueno, como se está usando desde el punto de vista militar, hay que dotar a las unidades militares de los sistemas o medios para contrarrestar. Pero aquí hay que advertir algo. No es fácil en entornos rurales operar estos sistemas por el tema de los alcances, es decir, el tiempo en que mi sistema puede sobrevolar un determinado objetivo, ¿no? Y de recargar precisamente las baterías que yo estoy empleando para que ese sistema vuele. Y lo mismo con los inhibidores. Esto no es simplemente cargar un sistema y andar con él. No. Hay unos tiempos de carga, hay unos tiempos de uso, hay unos medios para detectar el sistema que está sobrevolando la unidad y poder neutralizarlo. Entonces es un poquito más complejo. Que nosotros tenemos la capacidad, ya yo se los comenté de manera anterior, desarrollamos un inhibidor y desarrollamos un radar, el CINDER, de corto alcance, precisamente para detectar este tipo de sistemas. Incluso fue empleado durante la visita del Papa a Colombia, que fue el primer uso en materia de seguridad que se hizo. Usted lo puede encontrar en el mercado civil. Aquí en Expo Defensa 2023, compañías españolas exhibieron sistemas portátiles para la inhibición de drones. Lo que pasa es que hay que adquirir o desarrollar la doctrina para poder desplegarlos operacionalmente. Coronel, y le quiero trasladar la pregunta a usted frente a si es necesaria una regulación, porque pese a que ustedes explican que en efecto existe, por lo menos para lo que es el espacio aéreo, pues vemos precisamente a esos grupos armados ilegales, como fue el caso reciente en Argelia, Cauca, sobrevolando con este tipo de aeronaves. Creo que perdimos la comunicación. Eric, mientras retomamos la comunicación con el coronel Jaime Ariza, usted decía y nos explicaba, la regulación existe, y sobre todo en lo que tiene que ver con la regulación del espacio aéreo, pero entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la falla? Porque estamos viendo que grupos como el Estado Mayor Central, como la Segunda Marquetalia, están sobrevolando y están causando daño a las fuerzas militares. ¿Dónde está el problema? En que en Colombia delinquen una serie de organizaciones terroristas que se dedican precisamente a esto. No es otro. Es decir, usted no puede impedir que un grupo armado organizado adquiera un medio, un sistema y desarrolle una estrategia, una táctica para emplearlo en contra de la fuerza pública. Es imposible. Sobre todo cuando ahora la información es pública y de fácil acceso. O sea, simplemente usted está imitando lo que se está realizando en otra parte del mundo y adecuándolo a las circunstancias propias del conflicto interno. Entonces, pero entonces, Eric, eso me dice que el espacio aéreo colombiano no está blindado, porque usted me está diciendo, se dedican a esto, a delinquir. ¿Qué se necesita precisamente en materia de regulación para que se pueda blindar ese espacio aéreo y ellos no tengan la posibilidad o la potestad de levantar drones como hoy lo están haciendo? ¿Qué se necesita? Desde el punto de vista jurídico, es muy poco probable que podamos desarrollar una normatividad para impedir la venta o regular la venta de drones. Igual, si lo llegáramos a hacer,
pues, esto se generaría un tráfico de medios para emplearlos de esa manera. Recordemos que nuestra frontera sur, es decir, la frontera con Ecuador y Perú, está permeada y que es precisamente el área por donde entran de manera constante insumos, armas, municiones. Igual manera, si nosotros llegáramos a regular la comercialización de drones, no dejarían de entrar, como no dejan de entrar armas, municiones y otros medios que estas organizaciones están empleando. Entonces yo creería que aquí lo importante es desarrollar, y perdóneme que me extralimite en la respuesta, es desarrollar procesos de paz a través de los cuales se puedan reincorporar a la vida civil estas organizaciones para que no sigan delinquiendo o hacer uso del poder del Estado y neutralizar precisamente las acciones terroristas por parte de estas organizaciones. Y yo se lo comentaba hace un momento, no solamente a corto plazo vamos a ver el empleo de estas armas en operaciones terroristas en áreas rurales, sino que muy pronto lo veremos el uso o el empleo de estos sistemas en acciones de extorsión, por ejemplo, de secuestro, por ejemplo, en áreas urbanas. O sea, nada en este momento puede impedirlo. No es que nuestro espacio aéreo no esté blindado, nuestro espacio aéreo sí está blindado porque nosotros podemos impedir el sobrevuelo de aeronaves militares o civiles sin los correspondientes permisos, incluso de UAVs de carácter estratégico como los que nosotros incluso desplegamos. Pero no hay en este momento un medio capaz de impedir que una persona adquiera un dron, lo equipe con estos sistemas para poder entregar armas y emplearlo contra unidades de fuerza pública. En este momento no lo hay. Ok, Eric, gracias. Coronel, quisiera brevemente conocer su posición frente a si se necesita una regulación, porque pese a que ustedes dicen hay regulaciones frente a lo que es el espacio aéreo, vemos estas aeronaves sobrevolando. Y quiero conocer brevemente su posición porque quiero hacerle una última pregunta muy rápida. Sí, yo considero que regulación hay, sobre todo el uso en inmediaciones de aeropuertos, aeródromos, por los riesgos que genera para las aeronaves. Vimos el año pasado, antepasado, en el aeropuerto El Dorado, un dron que hizo una entrada y puso en peligro unos vuelos. Pero yo me refiero es que primero se deben identificar las casas importadoras y se les debe poner una corresponsabilidad, el Estado y el importador, a quién se le vende. Segundo, el ingreso de esos aparatos a zonas de conflicto. No todo el mundo lo tiene en el Mango Argelia, o en Argelia Cauca, o en Toribí, o en Jambaló. O sea, el que tenga un aparato de esos allá debe ser objeto de control. Que lo tenga la autoridad es diferente, que lo tenga la autoridad local, la alcaldía, para verificar cabeceras, por ejemplo, de los cursos de agua en prevención de desastres. Estoy hablando de cuestiones así. Pero si ya lo tiene una persona de la cual está en una zona de conflicto, pues tiene primero que responsabilidad de la persona, que a eso se le va a dar un uso adecuado, o uso recreacional para sus hijos, pues tiene que responsabilizarse. Y segundo, tiene que haber un control sobre el material que está entrando. Si a los bandidos se les deja quietos en las zonas de retaguardia estratégica, esos señores desarrollan cualquier cantidad de iniciativas de destrucción, de terrorismo, y eso lo estamos viendo. Las bombas que están estallando en Jamundí no las hacen en Jamundí, las hacen en en Villa Colombia, en Timba, ¿sí? En inmediaciones. ¿Por qué? Porque al bandido hay que tenerlo acosado, hay que tener un control permanente y activo de las áreas. Debe desarrollarse la inteligencia para tener una capacidad anticipativa que permita la incautación de aparatos de ese material, con esas adecuaciones de orden terrorista. Y también acabar con los acumulados financieros. Mientras esos señores sigan manejando y se les permita manejar economías ilícitas con ingentes entradas de dinero, pues tienen capacidad de adquisición. Mire la FARC cómo cambiaron desde los años, de finalizar los años, de la década de los 90, inicios de este siglo. Mire la capacidad que tenían de terrorismo. ¿Por qué? Pues por la capacidad que adquirieron del narcotráfico. Entonces, a esos acumulados logísticos hay que golpearlos, a las finanzas. Es una lucha de forma integral, porque como lo dice
Eh, mi amigo de panel, me disculpa, no me grabé su nombre, eh, es un momento para que de un momento a otro empecemos a que la gente sea extorsionada de que si usted no me cocina menos de 2 horas, tiene un dron frente a su casa y devuelvo el carro. Si usted no me cocina, entonces Ya, mire, ahí le va a mandar el seguimiento que le hice a su hija en el colegio cuando iba a pie. Y esa clase de cuestiones hay que regularlo. Definitivamente Colombia, para desgracia de nosotros, seguimos teniendo personas que están al margen de la ley y que tienen para lo malo y para la destrucción y para el terrorismo, tienen un día a disposición que hace o que necesita que las autoridades vayan a la vanguardia de las nuevas amenazas. Y bueno, esta es una nueva agradezco. amenaza que se está cerniendo sobre las tropas, entonces pues se necesita esa circunstancia. Agradezco mucho a nuestros panelistas por haber aceptado esta invitación y sobre todo para ayudarnos a entender sobre esta nueva estrategia o táctica de guerra que están utilizando los grupos armados ilegales en Colombia en el marco de la paz total y cuando el gobierno está negociando con al menos 7 frentes o tableros de negociación. Coronel Jaime Ariza, gracias por aceptar la invitación, y Eric Saumer, también a ustedes muchísimas gracias, y a nuestros usuarios muchísimas gracias por acompañarnos durante estos minutos. Y evidentemente el gobierno nacional, y es un poco la reflexión que queda sobre el tema, necesita desarrollar toda su capacidad de inteligencia tecnológica e invertir recursos para tratar de contrarrestar con una tecnología que veíamos se usa en otros países del mundo y donde en el caso particular de Colombia estamos viendo están arremetiendo contra la fuerza pública. Gracias por acompañarnos y buenas noches.